Seguramente usted escuchó esta noticia. Los niveles de temor en Chile son los más altos del mundo. Esa es la conclusión de un informe presentado no hace mucho por Paz Ciudadana e Ipsos. Lo que llama la atención es que esto es algo que arrojan investigaciones desde hace 3 décadas o más. ¿A qué tememos los chilenos? Si hablamos de delincuencia, ¿por qué sentimos más miedo que países con índices más elevados de violencia? ¿El miedo se construye? ¿A alguien le conviene? Y si estos niveles de temor tienen consecuencias personales y colectivas, ¿cómo lo abordamos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, y de este tema tan interesante, tan profundo además probablemente, y con muchas más aristas de las que creemos, vamos a conversar en este capítulo con nuestras invitadas, partiendo por Alejandra Luneque, que es académica de la Universidad Mayor, directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, el Biodemos. Muchas gracias, Alejandra, por estar acá. Que a todo esto, los tres han estado acá ya anteriormente, así que muchas gracias por repetirse este plato, han estado en distintos temas. Héctor Carvacho, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y Katia Araujo, que es académica de la USACH, es directora del Núcleo Interuniversitario Individuo, Lazo Social y Asimetrías de Poder. Y lo otro interesante además es que las disciplinas son súper variadas, porque tú partiste como psicoanalista, has derivado un poco en nosotros te conocemos a ti, digamos, y a ti, Alejandra, por la sociología, ¿no es cierto? Pero tú también partiste como historiador y ciencia política, y en tu caso psicólogo, pero más dedicado a cosas interdisciplinarias de la psicología social, así que tenemos un amplio espectro de disciplinas para analizar desde la persona y desde nuestra comunidad política llamada Chile, el miedo. Antes de eso, quiero que veamos las siguientes imágenes. No soy un tipo miedoso, no creo tenerle miedo a muchas cosas. Chile sí, yo creo que Chile está pasando una etapa hace tiempo ya de una sensación de mucha inseguridad. Toda la gente tiene algún miedo. Yo a lo que le tengo mucho miedo es andar en la calle, Claro. y que venga una persona con Claro. un arma cortopunzante y me hiera. Es ese miedo que uno tiene constante cuando uno anda en la calle. Pensar e incluso llegar al acto de tener que comprar armas para poder defendernos, creo que es algo bastante extremo. Sí, reconociendo que yo soy una persona que igual le tiene miedo a salir sola, a que la asalten, que ha vivido ese tipo de experiencias también, jamás he pensado en esa alternativa. El miedo a mí me lo causa la televisión chilena, pero también entiendo que hay una cosa política detrás de esto. Creo que la gente siente más miedo ahora, sobre todo por trabajo, por relaciones, por estabilidad. Siento que la gente ha perdido mucho la fe, quizá el enfoque de su vida, más allá de lo material, quizá. Bueno, como vemos en el video, la inseguridad está instalada en las conversaciones. Ese es un subtítulo de un estudio del año 98 que hizo el PNUD sobre las paradojas de la modernidad en Chile. ¿Y por qué lo señalo? Porque en un capítulo que tú estuviste casi en la primera temporada de Hablemos de Chile, cuando hablábamos de seguridad, tú decías, Alejandra, Chile es hace mucho tiempo un país que aparece en las investigaciones como un país particularmente miedoso. ¿Por qué? Mira, yo me dedico especialmente al miedo al delito, más que a otros miedos, pero hace mucho tiempo los estudios sobre miedo al crimen dan cuenta, y así lo dice la criminología y la psicología británica, se llama miedo al delito y lo que se esconde detrás. Lo que se esconde detrás, sí, que es como una frase clave, a mí me parece. Lo que se esconde detrás. En el fondo, lo que señalan estos estudios desde la década del 70 en adelante, y de ahí uno podría abrir la conversación sobre Chile específicamente, es que hay
el miedo es al crimen específicamente podría estar siendo un catalizador de otras inseguridades e incertidumbres con que la ciudadanía vive y las personas viven de manera cotidiana. En Chile en lo particular, lo que nosotros hemos ido haciendo, yo trabajo más bien de manera cualitativa, es que cuando uno a las personas les pregunta directamente por crimen e inseguridad, al crimen sale. Pero si tú no nombras la palabra seguridad o la palabra delito, las personas te empiezan a dar cuenta de otros problemas con los que viven cotidianamente. Te digo, en el espacio urbano, por ejemplo, riesgos y peligros están asociados no solamente a ser víctima de un delito, sino, por ejemplo, también a caerse en la calle por el mal estado de las veredas de los adultos mayores, o más bien por la incomodidad y los riesgos que tienen las mujeres cuidadoras cuando tienen que andar con los bebés en coche y no están habilitados el transporte público. O sea, hay otros micro problemas y riesgos percibidos a nivel de vida cotidiana y en los barrios y en las calles que pueden estar absorbiéndose bajo esta gran categoría temor al crimen. Ya, perfecto. Quiero partir la conversación, ya que tú adelantaste un poco a qué cosas le puede tener miedo a las personas, preguntando sobre desde cuándo, porque yo mencionaba una frase del año 98, ¿desde cuándo aparecen las investigaciones que Chile en particular, o ustedes han visto, es un país particularmente miedoso? Yo creo que es una respuesta difícil, porque la verdad es que el miedo es algo existencial. Y hay libros dedicados de historia al miedo como un elemento central en Europa, en la época de la peste y en diferentes momentos. Yo creo que lo que hay que pensar más bien es cuáles son esos elementos societales e institucionales que no permitan la catalización del miedo. ¿A qué te refieres con la catalización del miedo? Porque el miedo es inherente a las personas y tú puedes promover ese miedo, tú puedes encontrar maneras de catalizarlo, maneras de hacer que eso sea vivible. También tienes maneras en que, porque todos tenemos diferentes miedos, nadie tiene un solo miedo, todos tenemos diferentes miedos, pero lo que ocurre es que la jerarquía de los miedos y los sentimientos va cambiando también por estos contextos sociales, históricos, institucionales. Entonces lo que yo creo que es que hay que mirar qué es lo que produce que no haya la capacidad de colectivamente producir respuestas ante estímulos, que son estímulos que van a producir el miedo, y que son muy diversos, y estoy de acuerdo con Alejandra, o sea, uno puede ver cómo había un enorme miedo, hablo de mis trabajos, por ejemplo, cualitativos, los años 2000, hay miedo muy profundo y es un miedo que tiene que ver con la inestabilidad, con la incertidumbre. En los años 90, que es lo que tú estás mencionando, está el miedo también a esa incertidumbre y a incerteza de lo que va a venir. En la época de la dictadura es un miedo mucho más focalizado al temor, a la propia sobrevivencia y a la integridad física. O sea, van cambiando esos miedos, pero esos miedos van cambiando en función de la amenaza real, pero también de cómo se produce la realidad de esa amenaza, porque también la pueden producir los medios. Y también que no tengas maneras de contener a ese miedo y de producirlo en esa cosa, en otra cosa. Por ejemplo, en esta cuestión de la incertidumbre, que yo creo que esa sí es vital hoy, porque una de las cosas y voy a traer al psicoanálisis ahora, una de las cosas que el psicoanálisis dice es lo siguiente: el sentimiento base es la angustia, y la angustia es algo que está ahí cuando no tiene objeto, y la angustia es intolerable y está ligada a la incapacidad de elaborar algo que tienes delante, incertidumbre, cosas que no puedes simbolizar, que no le puedes dar significado. Ahí aparece la angustia y es intolerable. Entonces la gente, ¿qué hace? Y quizás es lo más saludable, es produce esa angustia en miedo. La coloca en un sujeto. Se crea un sujeto. Exactamente. Te crea uno. Y eso no lo creas solo, lo creas colectivamente, lo crean los medios, lo crea el hecho de que no tengas otras salidas para ese miedo, que no tengas la idea de que eso puede ser contenido de otra manera. Pero la angustia, y todos vamos a tender a producir en lo que podamos esa angustia en miedo. Y lo que pasa en el país, eso yo sí diría de hoy, es que desde por lo menos
los años 2000 con mucha fuerza, nosotros tenemos grados de incertidumbre muy altos producidos por las incertidumbres económicas. No sabes si tienes un problema de salud, lo vas a poder enfrentar o no lo vas a poder enfrentar. No sabes si tomas un crédito, si lo vas a poder pagar o no, porque vas a tener o no otros del trabajo. El grado de incertidumbre es extremadamente alto. La incertidumbre no produce miedo, la incertidumbre produce angustia. Perfecto. Héctor, ¿compartes las visiones? Y si quieres agregar algo además. Sí, completamente. Tal vez agregar que el espacio seguro, donde sentimos como menos miedo desde el punto de vista de la psicología, es como tu comunidad pequeñita. Psicológicamente estamos preparados para lidiar con aquellos con los que crecimos, aquellos que nos resultan familiares, aquellos que se parecen a nosotros, que comparten nuestros códigos culturales. Y el gran drama como de la vida del siglo XX y del siglo XXI es que ya no vivimos en comunidades pequeñitas, vivimos en lugares donde múltiples comunidades conviven con distintos códigos, con distintas formas, y el miedo fundamental es como el miedo a un otro que no conozco. Y ese puede ser como un miedo que está representado en la autoridad, en las instituciones, pero también en el migrante, en el delincuente, en el indígena, en fin, el que vive al otro lado de la ciudad, etc. Como el que amenaza aquello que me constituye en mi comunidad pequeñita. Y cuando actuamos desde esa motivación, y otra cosa a propósito de la referencia al psicoanálisis, el miedo es una de las motivaciones más importantes para hacer cosas. Hay muchas otras emociones que no nos movilizan tanto como el miedo, pero el miedo nos lleva a hacer cosas, nos lleva a proteger a otros, a protegernos a nosotros, a tomar medidas. Y cuando estamos en este mundo como de incertidumbre, que está cambiando aceleradamente, en que yo trato de sobrevivir, voy a hacer muchas cosas para protegerme de ese miedo. Y son cosas que todos pensamos son legítimas, como yo quiero proteger a mi familia, quiero vivir en un lugar donde mis hijos se sientan seguros, entonces voy a vivir en una casa que esté cerrada, con un conserje, con un condominio, etc. Y me lleva a retraerme, lo que hace más grande ese mundo donde hay otros que yo no conozco, y yo conozco cada vez a menos gente que se parece más a mí, y aumenta la probabilidad de que yo tenga miedo. Y a mí me cuentan que en el centro de Santiago hay muchos delitos, pero yo la última vez que visité el centro de Santiago fue, qué sé yo, hace años, digamos. Es como una experiencia como indirecta de cosas que están afuera, donde están los otros, que yo no experimento directamente. Y que además está muy presente en las redes sociales, se difunde mucho y quizás se difunde mucho más de lo que realmente existe. A propósito del encierro, miren, les quiero leer algo. Un documento que dice: la encuesta de Paz Ciudadana documenta la retracción al espacio privado como principal reacción frente a la delincuencia, y las medidas adoptadas, según el cuadro 24, dice que la principal es no salir de casa a ciertas horas, 70% de los encuestados. Reforzar la seguridad de su casa, 67% de los encuestados. Es una encuesta del año 96. Cualquiera podría decir que es una encuesta de hoy día. Y me parece súper importante conversarlo porque nos va a permitir entender mejor cómo abordamos una realidad que parece que no es del presente y por qué la abordamos parece que más mal que otros países, ya que Chile es el país con más miedo del mundo a la delincuencia, independiente de que los datos objetivos no sean así. En el próximo bloque seguimos hablando de miedo. Eso es lo que nos convoca hoy día. Es que es peligroso, yo voy a hacer cosas como si fuese peligroso. No deslegitimar la emoción. Digamos. Claro. Por favor, y eso genera realidad. Tú mismo contarlo. Acabamos de volver de la pausa. ¿Qué estabas diciendo tú, Héctor? Sí. Bueno, tal vez, Katia, tú... Sí, no, yo solamente quería decir que independientemente de que estos sentimientos no son sentimientos actuales, uno no puede desmerecer la presencia de estas percepciones y estos sentimientos de temor y temor al crimen que tenemos hoy. Primero, porque hay una razón objetiva que tiene que ver que, como tú sabes mejor que yo, las formas de esta criminalidad se transformaron de manera importante, que son nuevas para la población, que no son cosas conocidas. Uno llamaba qué miedo el crimen a que te jalaban de pronto la cartera, que es distinto a que qué miedo el crimen y que pueda tener una verdadera amenaza tu vida, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, las sociedades enfrentan nuevos desafíos, nuevas amenazas y tienen que poder responder a estas amenazas y toma un tiempo. Y mientras tanto, esto es como
complicado porque hay efectivamente la percepción de que no es tan alta de pronto la incidencia, pero la percepción está ahí. Yo creo que tiene que ver con que se monta la angustia, por supuesto, pero porque hay algo real. No todas las amenazas son iguales y yo no tengo los recursos para responder a esas amenazas en particular o no tengo los recursos colectivos para una respuesta o porque se está acompañando, y eso sí creo que está pasando hoy, con un otro proceso que es un proceso que no ayuda al miedo. El otro proceso es un proceso de desapego a la sociedad que no empezó hoy, que es un proceso de desapego que empieza en los años 2010, un poco antes probablemente, pero que se ha ido agudizando de una manera muy grande. Y entonces cuando tienes una sociedad desapegada, donde el encuentro con el otro es cada vez más difícil, una sociedad irritada, que ya era identificada en el año 2010, 2011, por lo menos en los trabajos que yo conozco y que yo misma he hecho, claro. Entonces es mucho más difícil responder a esta nueva amenaza, porque sí es una nueva amenaza. No estábamos acostumbrados a esto. Ahora, lo particular es que si uno revisa data del año 1900, aparecen las migraciones campo-ciudad, que tú mencionabas ese dato, ¿no es cierto? Sí, de hecho hay prensa de la época que te muestra que se señalaba que la población en la periferia demandaba y en la ciudad, en el centro de la ciudad demandaba mayor cantidad de policías por el miedo y el peligro que tenía la ciudad desbordada. Pero eso tiene que ver también con lo que señalaba Héctor y también Katia. O sea, cambian los delitos, cambian las violencias, pero también cambian la ciudad y cambian las formas en que vivimos. Entonces, es verdad, ahí había un otro que llegaba a la ciudad, la teoría del miedo al otro, de la otredad, ¿no es cierto?, al que yo no conozco. Llegaban nuevos procesos asociados, nuevas formas de convivir o de cohabitar más bien en la ciudad, que para las personas eran nuevas. Entonces también ahí, por tanto, también nuevas formas o aumentos pequeños de tipos de delitos en aquella época también. Entonces está por un lado el miedo al otro, el miedo es situado, contextualizado, se le teme a ciertos sujetos en determinadas épocas, como señalábamos antes, y por otro lado también las formas en que convivimos y habitamos producen también esa inseguridad. Y esto es lo que decía Héctor, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, entre más llamado a la comunidad a vivir como en pequeños barrios o a privatizarnos, en pequeños condominios, que son las formas residenciales que las personas demandan hoy por miedo. Pero yo solamente me voy a estar articulando con gente como yo. Sirve Entonces, menos. No en una ciudad de 8 8 millones de habitantes, donde yo voy a cohabitar con personas que no conozco, porque esa es la definición de la ciudad, evidentemente van a haber muchas áreas de la ciudad que yo voy a dejar de ir. Y esa es una pérdida de la coexistencia, básicamente. Héctor, sí. Sí, tal vez agregar que la cuestión de cómo lidiamos con las percepciones, ¿cierto? Esta idea de que un temor que se desajusta a la realidad objetiva es bien relevante porque nosotros actuamos basado en esas percepciones y no necesariamente en el dato objetivo, ¿cierto? Aunque los medios nos digan, qué sé yo, ha disminuido la delincuencia, la gente no va a cambiar de actuar porque va a seguir motivada por ese temor. Y nos lleva a tomar decisiones, y esas decisiones, como sumadas a las decisiones de todos los demás, empiezan a generar acciones que justamente van modelando los lugares donde vivimos. Por ejemplo, segregan residencialmente. Y en distintos momentos, algunas veces que vienen desde la autoridad, desde la política pública, pero otras veces vienen de las soluciones de las comunidades, de colectivos que se organizan para tratar de lidiar con un problema contemporáneo. Vamos a lidiar con la delincuencia de este minuto, vamos a lidiar con el problema político de este otro minuto, con el problema económico de este otro minuto. Las comunidades se organizan o las instituciones funcionan y generan soluciones o intentos de soluciones para abordar el problema de ese momento. Y esa solución engendra el problema siguiente. O sea, pensemos, por ejemplo, los desplazamientos de gente durante la dictadura del barrio alto hacia la periferia de Santiago, y se creó el problema de la periferia de Santiago que no existía en los años 60, como lo conocimos en los años 90, y luego lidiamos con eso. Entonces, en el fondo, ¿cómo lidiamos con una solución? Te genera la siguiente. Perdón, y en ese punto de vista, una ciudad más segregada o un país más segregado que tiene los individuos que no se mezclan nunca, los ricos están con los ricos, ¿es generadora de un espacio que puede contribuir mayormente al miedo, entonces? Definitivamente. O sea, en el fondo, mientras tu vida está más construida en torno a un espacio homogéneo, como todo lo que no se parece a ti se ve con más distancia.
las redes sociales repercuten en eso, porque antes, yo siempre doy este ejemplo a mis alumnos. Cuando yo era niño, si yo quería jugar a la pelota con alguien, tenía que jugar con los niños del barrio, y habían de todos los tipos, digamos. Es como, y ese niño tal vez no quería jugar a la pelota, pero jugaba a la pelota conmigo porque después quería que jugáramos a otra cosa. Entonces tú aprendías a lidiar con eso. Hoy día, si yo quiero jugar a la pelota o si yo quiero leer un libro, no sé, quiero leer Harry Potter, converso online con otros niños que están leyendo Harry Potter y no me interesa el resto de su vida, no tengo que lidiar con sus otros intereses, con sus otros puntos de vista. Entonces, no tengo que aprender a lidiar con otros que son distintos a mí. Es menos necesario hoy día que nunca antes. Hay un par de ideas que aquí han estado dando vueltas que quiero como sintetizarlas para seguir avanzando. Lo primero es que esto acompaña hace mucho tiempo las investigaciones, ¿no es cierto? Ligado a una modernización, parece, el cambio de la migración campo-ciudad, y hoy día las redes sociales, entre medio de años 2000, las familias cambian, la sociedad cambia, y es muy vertiginoso y hay una incertidumbre muy grande, ¿no es cierto? Eso de base genera angustia, aparecen los otros. Hoy día el miedo está muy radicado en ese otro sujeto extranjero, ¿no es cierto? Eso es como, cuando decían de antes, se construye un sujeto al que temerle con algunas cosas objetivas, pero otros datos no. Hoy día podríamos decir que es el extranjero, como ha pasado en otras épocas de la vida. Pero también está el dato de una sociedad que toma decisiones que parece que tampoco contribuyen. Y ahí quiero situarme en esta pregunta, que es, ¿qué ha hecho que en otros países donde también ha ocurrido modernización, o quizás Chile más que en otros, donde también aparecen estos otros como individuos, parece que se maneja mejor la cosa porque, de acuerdo a datos objetivos, por ejemplo, de delincuencia, tenemos menos datos que en otros países, sin embargo, somos el país más miedoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estamos haciendo tan bien o que otros países están haciendo mejor, al menos desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha ocurrido, porque aquí los cambios no han sido cambios como en el cielo, son cambios porque cambió el modelo económico y porque cambiaron las reglas de cómo puedes sobrevivir en una sociedad materialmente, y cambiaron también, hubo cambios normativos muy importantes. Aquí son cosas súper concretas, no son, o sea, el miedo y la angustia no está ligada a algo como muy etéreo. Y yo creo que en ese camino el país, yo creo que se equivocó en un punto, y se equivocaron, la verdad, las autoridades, se equivocó la sociedad misma, que fue que estos procesos hay que acompañarlos. Y hay que acompañarlos entregando elementos que son elementos también morales para la sociedad. Yo te voy a dar un ejemplo que quizá no tiene que ver con el miedo, pero los años 90 fueron los años que uno podría llamarlos los de la fiesta, y luego los del 2010 la resaca, si los llama, el 2000 la resaca, porque se abrió el crédito, y se abrió el crédito, pero se abrió el crédito sin que haya un acompañamiento que quiere decir una discusión y una elaboración mínimamente moral de lo que se puede, de lo que no se puede, educación financiera, cuidado desde el Estado, cuidado desde unos con otros. No hubo ese trabajo. Y entonces para el 2000 todo el mundo estaba con historias increíbles sobre cómo se habían sobreendeudado, cómo familias habían, o sea, realmente, etc. Entonces hay una cosa de falta de acompañamiento en este tiempo de estos grandes cambios que han llevado a esta cuestión de retracción, de abandono de los espacios públicos, o incluso de no cultivo de los espacios públicos, porque no es solamente un problema de segregación, ¿no? Decía, los urbanistas siempre insisten que las calles más seguras son las que más ojos tienen. Perfecto, y además a un tema vinculado a la angustia, que era lo que mencionabas al principio, ¿no es cierto? Seguimos, Héctor, a la vuelta de esta pausa, seguimos con esta conversación tan interesante. Ya, veníamos con Katia, que estaba mencionando esto del cambio de modelo económico, que también se cita en algunos estudios, esta idea, y que se relaciona con el otro, ¿no es cierto?, y la ciudad segregada. Esta idea de que se promovió un modelo que era más centrado en de desarrollo, que era más centrado en el individuo que en la sociedad, y que fue más... que fue mal acompañado o sin acompañamiento. Tú, Héctor, querías decir algo. Yo quiero matizar la idea de que somos el país con más miedo en el mundo. Es cierto que nuestros indicadores de temor al delito en particular son terriblemente altos,
pero eso no es transversal a todas las formas de miedo que uno podría pensar. Y ahí, como bien decía ya antes, hay que mirar cosas más específicas. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes no le tienen tanto miedo al delito como le tienen miedo al cambio climático, a los cambios de la tecnología. Es otra forma, es otra cosa que los moviliza. Y nuestra sociedad no tiene como, o sea, por ejemplo, hoy día el mundo está en pánico por las guerras. Y yo creo que si le preguntamos a la gente en Chile, la guerra no va a estar como en lo más alto de las prioridades de las cosas a las que les tememos, que es como la gran conversión en el mundo hoy día respecto. Entonces, ¿cómo entendemos este miedo? También es como relativo a qué es lo que estamos mirando específicamente. Nuestro tejido social, en muchos elementos, es algo que nos genera mucha seguridad y que nos genera como la idea de progreso, etc. Y ese mismo progreso nos ha hecho como aspirar a otras cosas, a cambiar los estándares, que hacen que cosas con las que antes estábamos dispuestos a vivir, dispuestos a tolerar, ya no estamos dispuestos a eso, ¿cierto? Entonces la gente como que toma como riesgos asociados también a cambios en los estándares. Ya, eso es... Alejandra. Yo quería complementar lo que decía Katia. Dale. Con datos. Lo que pasa es que detrás de eso está lo que se llama la teoría de la vulnerabilidad. Entonces, de esta individuación o estar solo frente a las amenazas y los riesgos. Si tú te fijas en los datos, incluso de percepción de inseguridad respecto al crimen, mujeres, grupos socioeconómicos más bajos y adultos mayores son los más temerosos. Y detrás de eso es cuánto yo me puedo proteger solo frente a la amenaza y al riesgo. Entonces, básicamente es que en sociedades donde hay más protección social o donde acudir a instituciones, porque la desconfianza en el otro, pero la desconfianza institucional también es un alimentador del temor. Entonces, allí donde yo me siento más solo y por tanto me siento más vulnerable, por tanto voy a vivir con mayor ansiedad mi vida cotidiana. Porque eso es lo que quería. Yo quisiera solamente agregar una cosa a esto, que es que yo creo que también hay que como especificar lo que es el miedo al otro, la desconfianza al otro, que era algo que se discutía en ese en ese informe del 98 que tú mencionabas, pero ese de que ellos están hablando no tiene nada que ver con el que estamos ahora. Con el otro de hoy día. Sí, claro. Porque lo que hay ahora no es solamente la desconfianza sobre el otro, etcétera, sino que tenemos una sociedad tan irritada que es cierto que hay una imagen que el extranjero a veces condensa el miedo. Pero no es el extranjero, es el miedo a que si te pasa algo en la calle, en vez de pedirte disculpas, te van a gritar, porque tú acabas de tropezar y empujar a alguien. Te topan el auto por atrás y bajan a gritarte y amenazarte a pegar. O sea, hay algo en la convivencia cotidiana que se ha desanudado y que abre estos grados de irritación altísima y por lo tanto el miedo al otro no es el miedo a un otro, es el miedo, yo diría más bien, mucho más fuerte a la interacción con el otro y por eso nos retraemos. Y entonces eso es, cada vez que tú piensas en salir, en estar, es una imaginería que está ligada a cómo alguien te va a empujar. Una señora me decía en una entrevista, yo ya no voy al centro. Le encantaba, la pobre señora mayor, ir a mirar las vitrinas. No voy porque voy muy lento, entonces todo el mundo me empuja y entonces en realidad me gritan, me dicen cosas feas porque no puedo hacerlo. Entonces no, tiene que ver con fórmulas societales que yo creo cristalizan en esta cuestión de una amenaza que es real y que uno no debería discutirla. Y eso, eso es bastante... No es una corte generacional. En el caso de los jóvenes probablemente se amenaza a levantar la mano en una clase porque te pueden... O sea, hay un miedo al ser maltratado o al ser agredido de alguna forma. ¿Tú querías decir algo? Quería agregar dos cosas. A propósito del tema como del inmigrante como el sujeto del temor. Si vemos los datos, las actitudes de los chilenos en general hacia los inmigrantes son positivas, claro, excepto cuando se vincula la migración con la delincuencia. Entonces no es como miedo al inmigrante, es la idea de la delincuencia asociado al inmigrante. Ya. Entonces déjenme hacer una pregunta ahí que se relaciona con lo que tú mencionabas hace un rato, que es que si se miran otros estándares, Chile es menos miedoso a temas que hoy día están en el mundo causando mucho miedo, o Chile como sujeto general, porque los jóvenes, cambio climático, en fin, las guerras hoy día están generando mucha tensión, la pérdida del empleo, la imposibilidad de comprarse una casa, en otras partes. Hoy día, Chile pareciera los medios de comunicación estar tomados por el tema de la delincuencia. Entonces, ahí la pregunta que quiero hacer es, ¿por qué relevamos eso
y no relevamos otros miedos. Porque ahí está la construcción del sujeto al que le vamos a tener, en el que vamos a canalizar o condensar nuestro miedo, ¿no es cierto? Que hoy día sería la delincuencia está desatada. Pero parece que eso no es tan real y cuando uno investiga más, los miedos, lo que ustedes señalan, están más a la violencia general, al maltrato, a la falta de instituciones que te soporten, a la pérdida de la seguridad del trabajo, a que si me pasa algo en la vida, de salud no voy a tener quien me apoye. ¿Por qué no son esos miedos relevados y hoy día estamos hablando solo y únicamente de delincuencia? Y ahí quiero concentrarme en algo que dice una persona en el video al principio. En la televisión nos tienen así. ¿La construcción de un sujeto de miedo es algo pensado políticamente como piensa el caballero? ¿O es parte de las rutinas periodísticas? ¿Tienen los medios de comunicación que ver algo en esto o en realidad pasa espontáneamente? Sin ninguna duda, los medios de comunicación producen realidad. Siempre la han producido. Y uno habla mucho de las redes sociales, pero como todo lo muestra, las redes sociales juegan y espejean medios de comunicación. Y además hay discursos políticos e intereses y posiciones políticas que están vinculadas a relevar un miedo u otro, a bajar un miedo o bajar otro miedo. O sea, no es solamente el tema de la criminalidad. O sea, hay miedos que son, por ejemplo, no sé, el miedo a quedar contaminado por las formas de producción agrícola y el uso que es subido o bajado según la cantidad de dinero que es puesta por corporaciones para evitar que esas informaciones circulen. Entonces aquí no es un tema de que la sociedad... O sea, el hecho de que haya individualización no quiere decir que las percepciones sean puramente individuales, son construidas colectivamente y un actor principal son los medios de comunicación, que a veces yo creo, probablemente intencionalmente, probablemente otras veces de manera ingenua, pero y de otras veces estructuralmente, porque están disputando por recursos, porque están disputando su sobrevivencia. El auspicio, básicamente. Y están disputando su sobrevivencia, y eso significa rating, y eso significa colocar. Clics en las redes sociales. Y eso significa, entonces es una cadena, que es una cadena muy difícil de cortar y que va a producir ciertas realidades, porque tendríamos que estar tan asustados con la criminalidad como con algo que tú dices, que es efectivamente con el cambio climático y con todo lo que se avecina con el cambio climático dentro de muy poco. No está construido como tal y entonces eso queda como en pequeños grupos que van trabajando sobre eso. Ya, ¿y cómo podemos, no sé si nos tenemos que ir a una pausa, me cuentan, cómo nos tenemos que lograr nosotros, de alguna manera, no sé si poner una barrera, no sé si hay alguna forma en la que podamos nosotros distinguir o manejar esto mismo que ustedes están contando para saber a qué realmente le tengo que tener miedo y cuál quizás es una intensidad o un volumen al que le tengo que bajar porque no tengo que estar preocupado tanto de eso. Y eso tanto a nivel personal como colectivo, porque ¿cuáles son las consecuencias también colectivas como país de que nos pongamos todos con foco en delincuencia y quizás esos recursos que deberían irse a salud están puestos en otro lado? Lo conversamos. No puedo creer que este programa ya se va a acabar. No puedo creer, necesito una parte. Ya, no puedo creer que este programa se nos haya acabado, pero quedan un par de minutos para que cada uno de ustedes diga qué hacer, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, social. Antes de eso, quiero hablarles de este libro, El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo, de Matías Quer, de Ediciones UC, que es un acercamiento a la obra de Maquiavelo desde el miedo como punto clave en su pensamiento. Le vamos a entregar uno a cada uno de Ediciones UC y para quienes quieran buscar este libro u otro, lea.uc.cl, ahí está el catálogo. Ayúdame a distribuirlo, por favor. Y en ebooks.ediciones.uc.cl. Ahí están las menciones para encontrar este y otros libros. ¿Qué hay que hacer? Primero quiero partir, Héctor, desde el punto de vista personal. ¿Cómo separar un poquito? Sí, lo más importante es que tenemos que evitar los sesgos cognitivos típicos.
nosotros vamos a buscar información que ratifique lo que sentimos, lo que pensamos de antes, y tenemos que exponernos a información distinta, a personas que piensen distinto, salir de los grupos en que lo que pensamos resuena y se amplifica. Entonces, conectar con otros que piensen distinto, con otros puntos de vista, es lo primero como para evitar este sesgo que nos lleva a ratificar y que uno prende la tele y yo sabía que había delincuencia porque está el video de, del asalto. O a nuestro grupo de amigos mandarle el mismo WhatsApp con la misma información terrible. Exacto. Pero otra cosa que es súper importante como a nivel más global, que tiene que ver con algo que Katia mencionó antes, es cómo gestionamos políticamente el miedo. La gestión del miedo ha sido una herramienta política como históricamente utilizada, particularmente por grupos políticos extremos. El auge de la extrema derecha en Europa, de la extrema derecha en Chile, tiene que ver con la gestión del miedo, como con dar una respuesta típicamente simple a aquí vamos a ordenar esto, aquí vamos a detener, qué sé yo, la migración, la delincuencia, etc. Y eso es como gestionar políticamente el miedo. Y lo mismo pasa con los discursos populistas, que vamos a sacar a la élite que nos controla. Es como gestionar el miedo en discursos políticos que generan escenarios polarizantes y que abren como otros riesgos. Y que no abordan de lo que hay que hablar, quizás que es lo que aquí se ha mencionado. Alejandra. Yo creo que a nivel individual principalmente es ser... O colectivo, donde usted quiera... Lo primero, muy cortito, ser crítico. O sea, toda la información que recibe la tengo que someter a duda. Y veré yo cómo busco lo que hay detrás de lo que estoy escuchando. Y lo segundo, a nivel como más... yo diría que esto tiene efectos políticos muy, muy graves. Entonces, yo llamaría también a tener conciencia desde el sistema político y los actores políticos a ver qué hay detrás de esto y no solo seguir usándolo. O sea, hoy día tenemos una agenda legislativa muy frenética en términos de aprobación de leyes duras, de leyes que no están sentadas con todo el conocimiento, con toda la información requerida, y tenemos un nivel de leyes punitivistas actualmente que como no se habían visto en 20 años. Por tanto, es también llamar a la ciudadanía cuando demanda al Estado, demanda protección y cuidado, y eso significa respuesta oportuna, proximidad. Cuando uno habla de percepción de inseguridad, las personas te responden sí, yo quiero que alguien me cuide, o yo necesito protección. Y por tanto, eso es lo que tiene que dar el Estado. No necesariamente solamente pensando en cárceles, mayores penas, que además no tienen evidencia científica fundada como respuesta. Entonces, o sea, el populismo vicioso penal no ha reducido los... eso ya se sabe, pero cuando tú hablas protección o cuidado, ¿qué tipo? De poder tener protección, vigilancia policial más cercana, más próxima. En muchos territorios no la hay. Respuestas efectivas y pertinentes por parte de los municipios. O sea, un Estado que esté más en el territorio y en lo local, te diría yo. Perfecto. Katia. Bueno, a mí me gustaría volver a algo que dijo Héctor en algún momento, que tiene que ver con la naturaleza del miedo. El miedo es algo que te permite actuar y que es un verdadero motor de la acción o es un inhibidor. Y hay una decisión a nivel personal y a nivel social de qué vamos a hacer con el miedo. O sea, tú puedes utilizarlo para ser un inhibidor y para ser una manera, para generar una renuncia clara de tu libertad. La libertad de movimiento en la ciudad o las libertades políticas. Por ejemplo, cuando tú entregas a un régimen que te promete seguridad, pero a costa de tu libertad y a costa de tu libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta siempre esta cuestión. El miedo nos tiene que mover porque el mundo se modifica y cada vez que el mundo se modifica, nosotros tenemos que modificar las maneras que enfrentamos el mundo. Sí, tenemos que comprar más alarmas. Sí, tenemos que hacer alarmas comunitarias. Sí, tenemos que encontrar formas de relacionarnos con nuestros vecinos y nuestras vecinas que no eran las antiguas. Y hay que asumir que es parte de un mundo que se está dando vueltas, pero que nos active y no esto que yo creo que es lo más preocupante, que es que sea básicamente una herramienta para renuncias de libertad, para renuncia de satisfacciones básicas, para renuncia del bienestar, de estar en la calle, de encontrar a otros, que son básicas para la existencia humana y que son básicas para ese mínimo de alegría que uno tiene que tener para considerar que vale la pena seguir viviendo. Claro, y ahí ocupar el espacio público, y que esos espacios en los que nos conectamos y nos encontramos nos ayudan a
perder desconfianza, es parte de la conversación que hemos tenido. Y yo solo quiero recordar a una amiga y trabajadora de este programa que en algún momento a sus 70 años dijo: yo no voy a permitir que el miedo me gane. Y era 7:30 de la tarde, un día de invierno en el barrio Las Tarrias, en una terraza, aquí disfrutando con el equipo. Así que saludos para ti, Nene. Y yo diría que ese es un ejemplo de lo que hay que hacer realmente y cómo eso contribuye a perder un poquito esa realidad de angustia. Pero no puede ser ella sola. No puede ser ella sola, tiene que ser en grupo. Tenemos que ser en colectivo. En colectivo. Exacto. Muchas gracias, Katia, Héctor, Alejandra. Súper interesante programa y la invitación también a ustedes a seguir acompañándonos en otro interesante programa de Hablemos de Chile con, además, quienes investigan de esto y están a la vanguardia en nuestro país y que nosotros queremos traer aquí precisamente para compartir ese conocimiento que sirve mucho. Así que gracias por estar acá y gracias a ustedes por confiar en nosotros como siempre. Nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile a través de Medio C, Canal 13C y Tele 13 Vivo. Muchas gracias.